Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Cada semana cerramos el programa queriéndoles sorprender con cosas agradables, que no todo es un mundo que va de mal en peor, sino que hay cosas también muy interesantes que no dejan de sorprendernos, que no dejan de entretenernos, que no dejan de interesarnos. Esos son los cierres y hemos recogido algunos de los mejores cierres que hemos tenido en los últimos meses. Uno, por ejemplo, se trata de el sombrero. Una indumentaria tan normal y tan conocida como esa, que tiene una carga histórica importantísima y tiene una historia que contar, el sombrero. Miren. La gorra de béisbol puede enviar mensajes que van mucho más allá del espíritu deportivo, como las que usan los seguidores de Donald Trump. Y es que, aunque los primeros en usar la gorra fueron los jugadores del equipo Brooklyn Excelsiors en 1860, este accesorio ha traspasado las fronteras de la cancha. Hoy forma parte del atuendo de policías, figura en desfiles de moda y hasta en los palacios presidenciales. Hay sombreros menos universales, como los que se lucen en importantes carreras de caballos. La tradición se remonta al siglo XVIII en Inglaterra. En la época, los espectadores de estos eventos, a menudo miembros de la élite, debían seguir un estricto código de vestimenta formal que incluía sombreros. Pero con el pasar de los años, la costumbre se mantuvo y mutó para dar paso a los diseños que vemos hoy, incluso en carreras al otro lado del Atlántico. 43rd winner of the Kentucky Derby. El llamado gorro frigio se volvió símbolo de la libertad por error. Este sombrero fue adoptado por la Revolución Francesa, pero se cree que los revolucionarios lo confundieron con el gorro pilio, que era el símbolo de la emancipación de los esclavos en la época romana. Aún así, el gorro frigio figura como símbolo de la libertad en el escudo de varias naciones americanas, como Argentina, Colombia y Cuba. Y en Bolivia, el bombín, que fue creado por los ingleses en 1850, también se convirtió en un ícono nacional por equivocación. Se cuenta que a principios del siglo XX, Bolivia ordenó sombreros de este tipo desde Europa para los trabajadores ferroviarios, pero resultaron ser demasiado pequeños. En lugar de devolverlos, los comerciantes se los vendieron a las mujeres de la región y hoy son parte de la vestimenta tradicional boliviana. El sombrero, parte de nuestra indumentaria que ha servido para dividir, para unir, para agradar y también como símbolo. Pero hay otros artefactos que también son muy importantes. Son cartas escritas a jefes de Estado en la historia. Cartas que algunas tuvieron gran influencia. Miren. Fidel Castro ya figuraba en la base de datos del gobierno de los Estados Unidos cuando tenía apenas 14 años. En 1940 le escribió una carta al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, pidiéndole un billete de $10 porque nunca había visto uno. A cambio, Castro ofreció enseñarle a Roosevelt las minas de hierro más grandes de Cuba, pero su solicitud fue rechazada. El líder pacifista indio Mahatma Gandhi le escribió 2 cartas al dictador Adolf Hitler, buscando detener la Segunda Guerra Mundial. Pero Hitler nunca las recibió porque fueron interceptadas por la inteligencia británica. En sus cartas, Gandhi llama al líder del partido nazista "mi querido amigo". Esa frase se convirtió en el título de una película de 2011 sobre las cartas de Gandhi. En 1976, el cantante Elvis Presley le escribió una carta al presidente estadounidense Richard Nixon, pidiéndole convertirse en un agente encubierto para luchar contra el narcotráfico. Nixon rechazó la propuesta de Presley, pero coordinó una reunión en la Casa Blanca para otorgarle una medalla por su patriotismo. Años más tarde, su exesposa Priscilla Presley reveló que el cantante quería ser un agente antinarcóticos, pensando que podría viajar con drogas sin ser detenido en los aeropuertos. Y hay cartas que revelan talentos escondidos.
En 1960, la reina Isabel II del Reino Unido le envió al presidente estadounidense Dwight David Eisenhower su receta especial para hornear un pan típico de la cocina inglesa llamado scone. Al parecer, cuando Eisenhower y su esposa visitaron a la familia real en 1959, quedaron tan impresionados con estos panes que la reina no tuvo más remedio que compartir la receta. Ya lo ves, no se puede subestimar el poder que puede llegar a tener un pedazo de papel firmado, una carta. Pero otro papel que también tiene mucho poder y mucha potencia es el papel moneda, los billetes. Muchos países optan por poner en sus billetes los rostros de los personajes más importantes, más admirados, queridos de su historia. Pero algunos países no se quedan con simplemente poner en los rostros de algunos ex jefes de Estado o personajes históricos y van más allá y ponen personajes muy peculiares. Miren. El futbolista norirlandés George Best es considerado uno de los mejores de la historia. Es por eso que en 2006, para conmemorar el primer aniversario de su muerte, Irlanda del Norte puso la cara de Best en el billete de 5 libras, moneda que circula en este país que forma parte del Reino Unido. En otros países, el papel moneda rinde tributo a figuras que hubiesen querido tener como líderes. En 1952, el físico alemán Albert Einstein fue nominado para ser el segundo presidente del Estado de Israel, pues era de ascendencia judía. Einstein rechazó la candidatura, pero el gobierno de Israel optó por plasmar su rostro en el billete de 5 liras, la antigua moneda del país, que estuvo en circulación de 1968 a 1984. A veces la moneda nacional celebra a los animales. Entre 2016 y 2020, el Banco Central de Argentina cambió los próceres argentinos en los pesos por animales representativos del país. Entre ellos se encontraban el guanaco, el cóndor y la ballena franca austral. Países como Nueva Zelanda, Brasil y Sudáfrica también han honrado a la fauna de esta manera. Otras veces, los billetes pueden ser un símbolo de protesta. En 1997, las Fuerzas de Liberación de Zaire derrocaron al dictador Mobutu Sese Seko y fundaron la República Democrática del Congo. Luego de la revolución, el nuevo gobierno quería cambiar los billetes, pues absolutamente todos tenían la cara del antiguo dictador. Pero como el país quedó sumergido en una profunda crisis económica, no tenían los medios para hacerlo, así que decidieron cortar la cara de Mobutu y dejarlos en circulación.